Personas. ¿Qué tal, señor Holguín? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, muy buenos días. Muy bien, en primer término, para comentar este tema de la obligatoriedad a partir de hoy de presentar este carnet de vacunación, ¿considera usted que es una medida acertada que va a poder ayudar o impulsar de alguna forma también que más personas que aún no se han vacunado puedan hacerlo para poder cumplir con sus labores cotidianas? ¿Cómo lo ve? Sí, bueno, recordemos que la vacunación es uno de los pilares importantes en la prevención de la COVID-19. Y hay que ver qué pasó el año pasado, justo en el 2020, en esta época muy cercana a fiestas, se incrementaron los casos, la gente salía a comprar, se reunían y hubieron muchísimos casos de personas contagiadas. Y esta es una de las medidas que se está tratando de implementar para evitar ese impacto que tuvo el año pasado. Hay que recordar que en estas fiestas la gente sale a comprar y luego se van a reunir con personas vulnerables, con adultos mayores o con personas que son inmunosuprimidas en casa y se pueden contagiar. Bien, ahora estamos hablando de una obligatoriedad que tiene que ver con los establecimientos públicos cerrados. Esa es más o menos la indicación que se ha dado. ¿Qué establecimientos están incluidos en este aspecto? ¿Cuáles otros podría de pronto ingresar una persona sin ningún tipo de exigencia? Los que están determinados en el Decreto Supremo son centros comerciales, restaurantes, museos, cafés, barberías, peluquerías. Los que sí están saliendo fuera de ello, que no están incluidos ahí, son el caso de farmacias y hospitales, porque sabemos que si un paciente ingresa por emergencia o por la necesidad de salud, podría ingresar sin necesidad de presentar el carnet previo a este pase, ¿no? Pero en lo demás sí se va a exigir el carnet de vacunación con sus 2 dosis. Ahora estamos hablando de una población de mayores de 18 años hacia adelante, ¿cierto? Exacto, mayores de 18 años hacia adelante. Exacto. ¿Qué pasa con el transporte público? La ATU ha informado que, bueno, pese a esta ya restricción que se ha puesto en marcha, probablemente solamente se les pida a los conductores y a los cobradores, en fin, en los casos necesarios, no necesariamente al público en general. ¿Qué coordinaciones se van a tomar respecto a esto? Porque puede generar algún tipo de desorden, de confusión en los usuarios, finalmente. Sí, en el Decreto Supremo no se incluye lo que es transportes. Para transportes se incluye la obligatoriedad para los que son choferes y también cobradores, pero no se incluye a los usuarios de ese tipo de transporte. Para ellos ya tenemos algunas medidas adicionales que están trabajando junto con la ATU, ¿no? Por ejemplo, se puso lo de la doble mascarilla o la KN95 y se retiró lo de la temperatura y las caretas quedaron como opcionales. Pero en este tipo de espacios no está la obligatoriedad todavía del carnet de vacunación. Ok. Ahora, el tema del uso de la mascarilla también es importante. Tengo entendido que va a ser obligatorio. ¿Cómo va a funcionar esto exactamente, para tenerlo claro? Sí, bueno, el uso de mascarilla viene siendo obligatorio en sí desde hace mucho tiempo, pero se ha colocado nuevamente, se ha reforzado esta idea de que tengo que tener o la doble mascarilla, es decir, una mascarilla simple, una quirúrgica, y sobre ella una mascarilla de tela, o una mascarilla KN95. Es una parte fundamental para la prevención, junto con la vacunación. Claro. Ahora, el tema, por ejemplo, de los centros de trabajo, el trabajo presencial, ¿cómo va a funcionar a partir de ahora este control? ¿Cuáles son las exigencias? Todos los trabajadores que hacen la labor presencial tienen que mostrar sus carnets con sus vacunas. Así, a secas, digamos, obligatoriamente. No hay ningún tipo de... Obligatoriamente, claro, sí. Bueno, eso se ha estado trabajando se va a trabajar con el Ministerio del Trabajo, ¿no? El sector trabajo tiene que también dar algunos lineamientos adicionales, pero en el Decreto Supremo se menciona ello. Tengo que tener mi vacunación, claro, y en caso de no tener vacunas, puedo ir también a la parte de hacer trabajo remoto, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con las excepciones? Finalmente, por ejemplo, hay personas que se han contagiado en el último mes o en los últimos 2 meses y por estas razones no pueden vacunarse aún. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo van a hacer en este caso? En el caso de esas personas, si yo estoy contagiado, no debería salir en primer lugar, debería estar en mi casa. Pero si ya pasó y estoy justo en el tiempo de vacunación, yo tengo una fecha exacta que yo tengo que hablar con el empleador y decirles me toca tal día de vacunación y no pasar de ello. No puedo tener una vacunación, mi fecha de vacunación puede ser el 15 de diciembre y yo decir, bueno, me faltan 5 días, pero diferente que me diga, mi fecha de vacunación fue el 2 de diciembre y sigo sin vacunarme, ¿no? Entonces hay que también ver ese tipo de casos. Claro. Si es una fecha cercana, no hay se puede justificar, pero eso es importante.
si yo estoy contagiado de COVID, no debería salir de mi casa. ¿Y cuál es el tiempo, digamos, en el que rige este paréntesis, por decirlo de alguna manera, al control? Si tuve COVID, ¿se refiere? Si es que una persona está contagiada, o se contagió de COVID y todavía no se ha vacunado. ¿Cuál es ese paréntesis, ese espacio en el que puede, digamos, alegar que no tiene su certificado correspondiente? En el caso de personas que han hecho cuadros leves, cuadros sintomáticos o asintomáticos que no se han hospitalizado, son 2 semanas, 14 días, y en el caso de personas que sí han estado hospitalizadas, tienen que tener su alta médica. Ahora, a raíz de la pandemia en general con el tema de las vacunas han aparecido algunos grupos antivacunas, ¿no? De hecho, a través de las redes sociales se ha informado que hay un grupo aquí en el Perú que de hecho promueve la no vacunación y da algunos alcances respecto a qué alternativas pueden haber para evitar la obligatoriedad en la presentación de un carnet de vacunación. Estamos hablando de un certificado de excepción que tiene que ver en algunos casos con temas religiosos y otros por salud muy específicos. ¿Han contemplado ustedes estas situaciones dentro de las disposiciones que se han publicado? La contraindicación de una vacuna es relativa, no hay una contraindicación absoluta. Por ejemplo, si tengo una persona que me hace alergia a un tipo de medicamento, yo tengo alternativas. En este caso yo tengo alternativas, son 3 tipos de vacunas, tengo 2 tipos de vacunas diferentes también. Entonces, si yo por ahí hice una alergia a una de ellas, tengo 2 opciones diferentes. O, por ejemplo, si yo soy un paciente que tengo cáncer, que tengo alguna inmunosupresión, también se recomienda la vacunación. Es más, se ha colocado vacunas a pacientes que tienen hasta problemas de hemofilia, que son problemas de coagulación, pacientes que tienen cáncer, gestantes, y son vacunas seguras, son vacunas eficaces. En sí no hay una contraindicación que me digan, por este motivo no puedo vacunarme. No existe esa. ¿Y en el tema religioso, por ejemplo? Es que aquí lo que tenemos que ver es cuál es el motivo de esta negación de la vacuna. No solo es mi salud, sino también es la salud de mi familia, la salud colectiva. Claro, yo se lo pregunto porque en realidad concordamos en que es necesario poder protegerse porque estamos hablando del bien común, del bien de la comunidad, finalmente frente a este peligroso virus, ¿no? Pero lamentablemente hay situaciones que se presentan que supongo yo deben estar también contempladas para ver qué se puede hacer al respecto, ¿no? Porque esto sirve de argumento para aquellas personas que no se quieren vacunar, de afirmar que se están restringiendo sus derechos, ¿no? Sus derechos fundamentales. Por eso claro, en este caso, esta restricción no es una obligatoriedad en que todos tienen que vacunarse, como ha sucedido en algunos países. En este caso es, si yo quiero entrar en espacios donde van a haber más personas, tengo que también cuidar de más personas, ¿no? Entonces tengo que presentar mi carnet de vacunación. Además, ¿qué alternativa tengo a ello? La alternativa de decir no quiero vacunarme, yo creo que eso no es una alternativa. Es decir, eso sería como poner en riesgo la misma vida de esa persona y de otras personas. Hemos pasado casi 2 años de una pandemia dura, hemos visto fallecer familiares, amigos, colegas, y gente a veces que no tenía factores de riesgo significativos. Y ponernos en esa posición de decir no quiero vacunarme porque esto no funciona, eso sí es un poco para tratar de nuevamente retomar esos puntos. Estamos a través del Ministerio de Salud con comunicaciones, tomando algunos canales de comunicación para informar acerca de estos mitos, acerca de estas creencias. Porque a veces son creencias de que estas vacunas tienen efectos diferentes, que no son así. Claro. Si bien es cierto, esta obligatoriedad tiene que ver con los espacios públicos cerrados, por ejemplo, en lugares donde hay gran afluencia de gente, estamos hablando de la zona de Gamarra, mercados, galerías comerciales, en fin, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Qué tipo de control va a haber exactamente? ¿O solamente sería en el ingreso a estos establecimientos? Ya hemos estado haciendo, desde el día del lunes, se está haciendo capacitación a las diferentes galerías en Gamarra y Mesa Redonda, para que se pueda también implementar. Ayer hemos tenido justo un piloto en Gamarra, en donde en la mayoría de galerías, ¿te acuerdas que teníamos un personal de seguridad o una persona encargada que de repente chequeaba la temperatura? Esta persona actualmente lo que está haciendo es revisando los carnets de vacunación, verificando que sí estén vacunados para que puedan ingresar. ¿Se ha contemplado algún tipo de, no sé, sanción, por ejemplo, en el caso de los centros laborales, algún tipo de sanción a la empresa, a la institución, si es que se detecta que no se están cumpliendo estas disposiciones?
Sí, esto de acá se está coordinando con el sector de trabajo para ver cuáles van a ser los lineamientos y cuáles van a ser las sanciones a quienes no cumplan. ¿Y se tiene previsto más o menos en cuánto tiempo podría estar esto ya resuelto? Porque también quedaría pendiente con el Ministerio del Trabajo el tema de qué pasa con aquellas personas que no están vacunadas dentro de un centro laboral, ¿no? ¿Se les pasa a suspensión perfecta? Sí, ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? el decreto supremo ya menciona acerca de qué se debería hacer si yo no puedo hacer un trabajo presencial, el ir a remoto y da opciones, ¿no? Acerca de la suspensión sin goce de haber o otras opciones. Por eso, todos esos lineamientos el Ministerio de Trabajo va a tener que, nos va a informar en estas semanas que vienen. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tenga buen día. Gracias, buen día. Gracias a usted. Alexis Holguín.